Perú. Bien, tengo hoy el placer de estar sentada con el ingeniero Juan Cheput, ex ministro de Trabajo y también ex congresista de la República. Estimado, buenos días, ¿cómo Muy se buenos días, encuentra? Grecia. Un gusto estar acá. Igualmente. Recientemente, y otra situación que ha sido tendencia, de hecho el día de ayer vimos las imágenes en las que Patricia Benavides retornaba, ingresaba al Ministerio Público con una sonrisa. Muy diferente situación a lo que pasó en aquella vez en la que no le dejaron ingresar al Ministerio Público y Delia Espinosa luego pues hizo un enquistamiento dentro de esta institución. Sin embargo, lo que hemos visto es que ella ahora va a estar trabajando desde la avenida Bancay, desde la sede principal de la Fiscalía, porque no la han podido presentar como representante de, ella iba a ser dirigida a ver, permítame revisar, Jurado Nacional de al Elecciones. Jurado Nacional de Elecciones, sino que se queda directamente en la Fiscalía de la Nación. ¿Cuál podría ser la lectura sobre este caso de Patricia Benavides? Bueno, en primer lugar, Grecia, yo considero de que hay una disputa, una especie de lucha de egos en la Fiscalía y no hay un criterio institucional. Acá yo no soy una persona que está a favor de ninguno de los bandos, sino que miro como ciudadano y como político lo que viene pasando en el Ministerio Público. Todo el mundo rechaza, se opone a lo que sean dispositivos, a lo que sean normas, a lo que sean directivas. Uno hace en la práctica lo que quiere, lo que se le da la gana y luego consigue el aval de sus pares, luego de hacer una especie de disputas públicas. En un momento como el actual, en el cual en el Jurado Nacional de Elecciones no está completo el directorio, por llamarlo así coloquialmente, para conducir el próximo proceso electoral, se requiere del representante de la Fiscalía. Y que estando ya en pleno año electoral, la señora pretenda no ir, la señora Benavides, pues simplemente a mí me llama la atención, ¿no? Cuando debería ser algo que ella aproveche para reconquistar a la opinión pública en un puesto que definitivamente va a darle un perfil mediático alto y sobre todo garantizar la corrección del próximo proceso electoral. Pero ella prefiere estar en una fiscalía que tenga que ver con delitos, ¿no? Que tenga que ver con actos de corrupción, sabiendo que en la fiscalía donde ella puede dirigirse, donde puede terminar, está su propia hermana, por lo cual ella va a tener que inhibirse. Entonces, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué ese afán de rechazar todo lo que se plantea? Ahora, la Junta de Fiscales ha definido que ya pase una fiscalía, de acuerdo, pero lo que queda ante la opinión pública es esa especie de berrinche, ¿no? O sea, yo no acepto, yo quiero ir a ese lugar y bueno, al final lo logro. Esa falta de institucionalidad todavía no se recupera en el Ministerio Público. Para muchos es una muestra de que ahora, en nuestro contexto político, institucional, vamos a tener a dos figuras claves dentro de una misma institución, bueno, que sería la señora Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, y la señora Delia Espinosa, actual fiscal de la Nación. Ahora, la Junta Nacional de Fiscales, o la Junta de Fiscales, lo que ha determinado es que ella, por mayoría de votos, se quede en esa institución como tal. ¿Usted cree que hay alguna división o esto podría determinar alguna, algún deslindamiento por parte de la señora Delia Espinosa? Lo que yo veo en el caso de Delia Espinosa y Patricia Benavides es que hay una especie de dos bandos. Y eso es peligrosísimo. Se requiere una reformulación, una reorganización del Ministerio Público. Mira, durante años, cada vez que ha habido un fiscal supremo, un fiscal de la Nación, su voz ha sido incólume y ha sido respetada por el colegiado. Para llegar a ser fiscal supremo se llegaba por orden tanto como de mérito como de antigüedad y no habían disputas. Hoy día es por selección, ¿no? Entonces se generan una especie de bandos que al final afectan mucho lo que significa la marcha del Ministerio Público. El solo hecho, Grecia, que estemos hablando que ahora va a haber dos personalidades con egos, demuestra el bajo nivel de institucionalidad, es decir, de respeto a las reglas de juego. Acá la señora Benavides no es la fiscal de la Nación. El que haya sido ex fiscal de la Nación no la coloca por encima del resto. Además, también han sido otras personas que ahí están presentes, como Zoraida Ábalos o Pablo Sánchez, ¿no? También han sido fiscales de la Nación y ellos no están en una contradicción permanente con la que actualmente tiene el titularato. Entonces, eso tiene que cesar.
como también tiene que cesar esa disputa pública que hay alrededor de las decisiones que se toman en el Ministerio Público como consecuencia de estas diferencias. ¿Y no considera usted que ha habido un intento por parte de Delia Espinosa de frenar la reposición de Patricia Benavides dentro del Ministerio Público? Por supuesto, y yo he sido crítico tanto de ella como de Patricia Benavides, de ambos. En el caso de que no quiso obedecer lo que señalaba la Junta Nacional de Justicia, es una falta, indiscutiblemente, sin ninguna duda, ¿no? Como también tratar de imponer ciertas condiciones de parte de Patricia Benavides también me parece inaceptable. Por eso yo decía, me recuerdo mucho en una conferencia ante una entidad importante, la restitución de Patricia Benavides tiene que darse y se ha dado ahorita como fiscal superior. Pero ser fiscal de la nación es lo que le conviene al país con tantos cuestionamientos. ¿Dónde está el lado moral, ético? Acabamos de hablar del señor Juan José Gerib. La fiscalía puede archivar todo lo que quiera, pero la trayectoria de ese señor está cuestionada y por lo tanto es difícil que él tenga una imagen correcta ante la opinión pública como presidente del Congreso. Igualito sucede con la señora Patricia Benavides. Legalmente le corresponde, sin ninguna duda. Pero si hablamos en términos de legitimidad, de valores, de principio, de moral, de trayectoria, de cuestionamientos, pues obviamente no mereces ser fiscal de la nación. Pero en ese caso, ambos personajes están totalmente cuestionables, tanto la señora Patricia Benavides como la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Y esto afecta directamente a la soberanía y a la imagen del Ministerio Público. Claro, por eso te hablaba de que es necesario una reformulación del Ministerio Público en su composición. No olvidemos que también se ha incorporado Tomás Gálvez Saladino. Él también puede haber tenido una serie de exoneraciones tanto del Congreso como del mismo equipo de fiscales, pero también es una persona cuestionada. Igual Pablo Sánchez, igual Zoraida Ábalos. O sea, analiza lo que le está pasando al país. Pensemos en quien pensemos tiene cuestionamientos. La señora Zoraida Ábalos por su relación con Vizcarra. El señor Pablo Sánchez con el sector progresista o caviar, ¿no? Tomás Gálvez Saladino ha sido vinculado con los cuellos blancos. La señora Patricia Benavides a través de su hermana con narcotraficantes, ¿no? O sea, hay cuestionamientos para todos los gustos. Entonces, un país como el nuestro, que tiene grandes problemas de delincuencia, ¿puede seguir así? Luego, ¿la reforma de justicia la puede hacer este Congreso, que tiene 85 carpetas fiscales? Es decir, hay 85 congresistas que están siendo investigados por ese Ministerio Público, pretenden hacer la reforma de justicia. Entonces, la situación del Perú es muy grave. Cuando nosotros tenemos una situación en la cual el presidente de los Estados Unidos dice, ¿a usted le gustaría vivir en una ciudad tan violenta como Lima? Eso es consecuencia de varias cosas. Un Congreso en el cual hay personajes corruptos, un Ministerio Público en el cual hay cuestionamientos, un Poder Judicial en el cual no confía la sociedad, un gobierno que no rinde cuentas, un alcalde que es prepotente y un montón de cosas podríamos hablar. Entonces, todo eso, toda esa crisis de autoridades que genera el desnivel ciudadano que tenemos en cuanto a la seguridad, al civismo y lo que está sucediendo ahorita en Lima, ¿no? Y en el Perú. Así es, tenemos diferentes figuras políticas que son cuestionables, que tienen diferentes investigaciones y esto no ayuda sobre todo a levantar o mejorar la legitimidad de la institución que representan, ya sea la Fiscalía de la Nación, ya sea el Congreso de la República, el Poder Judicial, etcétera. ¿Considera usted entonces que en el Perú por lo menos hay uno que se salve? ¿Hay algún personaje político que realmente sea intachable? Es difícil verlo ahora, ¿no? Al menos en el conjunto electo o en los titulares del cargo. Por eso la ventaja de que al menos hay elecciones, para que la gente pueda reconsiderar su posición respecto a algunos parlamentarios. Mira lo que está pasando con APP, con el gobernador César Acuña, su entorno, ¿no? Tanto como ministros, como él mismo en el gobierno regional. ¿De qué vale que en el Perú haya más plata que nunca si se destinan miles de millones de soles para hospitales y se los das a empresas que no tienen experiencia? Eso va a significar obras abandonadas como consecuencia de estos actos incorrectos. Entonces, la ciudadanía, si está desafecta de la política, es porque no ve referentes, porque es absolutamente inédito que un presidente de la República solo tenga 2% de aceptación. Eso nunca se ha visto. Ahora, usted mencionó acerca de reformular el Ministerio Público.
El Pero sistema de ¿cómo justicia. Ok, el sistema de justicia, entiendo que también el Ministerio Público. Dentro de, ¿Cómo claro. cómo se generaría o cómo se desarrollaría ello en medio de este contexto en el que también indica de que tanto el Parlamento como el Ejecutivo y como otros órganos institucionales también están llenos de corrupción? Por Entonces, eso, corrupción no va a cambiar corrupción. yo considero que eso, la reformulación, el repensar el Ministerio Público, el sistema de justicia en total, no le corresponde a ese Congreso. Esa es una iniciativa que tiene que venir del Ejecutivo, pero un Ejecutivo en campaña electoral tampoco lo puede hacer y con las características del actual, ¿no? Del actual gobierno. Entonces, Es por el una tarea, momento, no es avisora una alguna tarea, solución es una tarea para el próximo pronta. gobierno, sin ninguna duda, y es algo que se le tiene que exigir a los candidatos presidenciales que están completamente al margen del debate. Es muy raro que tú tengas en esos momentos una situación como la que atraviesa el Perú y los candidatos presidenciales no dicen absolutamente nada, no comentan nada. Están preocupados de temas banales, alejados de la ciudadanía, y es por eso que las personas que logran sintonizar en algo con el sentir ciudadano crecen en las encuestas, como es el caso específico de Carlos Álvarez. Mientras el alcalde de Lima se pelea con todo el mundo, mientras Keiko Fujimori está en silencio, mientras César Acuña está imbuido en sus casos de corrupción, pues tú tienes a una persona como Carlos Álvarez que habla de lo que quiere la gente, que es el tema de la seguridad y el crecimiento económico. Entonces, y después se quejan, ¿no? Hablan de que por qué esa persona está subiendo en las encuestas. Lo que pasa es que los otros no sintonizan. Y un momento electoral es un momento de cambio. El actual elenco político en el Congreso, en el gobierno, no puede hacer ninguna reforma, mucho menos en época electoral. Entonces debemos ver estas elecciones 2026 como una oportunidad para salvaguardar, para salvar, mejor dicho, la institucionalidad de nuestro país, Por de los supuesto. diferentes organismos. Y medios como Betel, que tiene como núcleo, ¿no? Como columna, el tema de valores y principios, va a jugar un papel importante en ese sentido, en ese proceso electoral, porque no puede ser que los candidatos estén al margen. Mira, mientras nosotros estamos hablando, ya ha habido un muerto según las estadísticas en Lima. Está muriendo una persona cada 6 horas. O sea, y todos los días continúa. Acaban de colocar una bomba en un ómnibus con pasajeros para extorsionar. Y estamos convirtiéndonos en indiferentes. Es decir, como sale todos los días esa noticia de que mataron a alguien, ya no nos importa. Pero la persona que en esos momentos tiene una farmacia de barrio, una bodega, una sastrería, una pollería, ¿no? Un salchipapero, que se ganan la vida honradamente, están sufriendo de la extorsión. No es posible que un chofer de taxi, ¿no? Sea de las cualquiera de las modalidades, salga con miedo a trabajar. No puede ser que se esté pidiendo en estos momentos una medida ridícula como chalecos antibalas para los cobradores de microbús. Mira a lo que estamos llegando. Eso lo he escuchado. O sea, ¿dónde se ha visto eso? Y por otro lado, que se silencie lo que viene diciendo el general José Baella, que no hay una lucha contra la delincuencia. Y por otro lado, el que maneja el sector interior sigue siendo Juan José Santibáñez. Por eso es que tú ves a la misma cúpula ahí metida. ¿Y qué hace el Congreso? Nada. Cuando el Congreso es la entidad que tiene que fiscalizar a estas personas, no lo hace. A ver, en breve nos vamos para abordar lo que usted mencionaba sobre el señor Juan José Santibáñez, pero antes de ello me quedaba una duda. Usted mencionaba, y estábamos conversando, que era una oportunidad estas elecciones 2026 para salvar lo que queda de nuestro país. Pero también tuvimos esa misma oportunidad en las elecciones pasadas y en las elecciones antepasadas y en las elecciones antes de ellas. Entonces, si es que siempre tenemos clases políticas que son corruptas, si es que siempre tenemos clases políticas que son cuestionables, ¿eso quiere decir que el peruano vota mal? ¿Que nosotros somos los culpables de haber elegido a aquellos representantes? Mira, el Perú en ese siglo ha tenido momentos de crecimiento económico y de mejora sustantiva entre el 2001 y el 2003. Eso lo reconocen todos. Entre el gobierno de Toledo y Alan García hemos tenido 120 meses, 60 meses en cada gobierno, de crecimiento permanente. Luego empieza la debacle con el ingreso del progresismo, los caviares, como se le quiera llamar, con el gobierno de Ollanta-Humala, y todo se viene abajo a partir del 2016 con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Con la presencia del fujimorismo mayoritario en el Congreso y llegar a lo que tenemos ahora. Entonces, yo creo que lo que hay es una decepción y una consecuencia de pésimas leyes de reforma electoral. Fue el Congreso del 2019 el que modificó las reglas y hemos tenido
congresos de 1 año y medio, la imposibilidad de que haya reelecciones, y hemos visto un elenco completamente nuevo ahora en el Parlamento, y mira lo que ha llegado, ¿no? O sea, yo nunca había visto, de verdad, que solamente al empezar ya tenían cerca de 56 congresistas tenían investigaciones. Ahorita eso se eleva a 85. Cuando se elimina el concepto de premio y castigo en una sociedad, no es culpa del votante, es culpa de quienes traicionan al votante. Hay que ver las cosas al revés. Por ejemplo, el Perú votó por Pedro Castillo para presidente. ¿Ok? Votó por ellos. Pero también votó por Keiko Fujimori, por César Acuña, por Rafael López Aliaga, que tenían que convertirse en los opositores de la señora del señor Pedro Castillo. Pero ¿qué pasa si estos 3 partidos que tenían que ser opositores se convierten en socios? ¿Qué es lo que sucede? Traicionan al electorado y vivimos lo que vivimos. Por privilegiar sus intereses, Acuña y Rafael López Aliaga, hemos llegado a esta situación. ¿Y qué nos puede hacer pensar que en esas elecciones no va a suceder lo mismo? Vamos a elegir representantes que a lo mejor representan nuestros valores, nuestros ideales, pero que al fin y al cabo van a terminar traicionando a su electorado. Bueno, esa es una posibilidad que siempre se da, pero ahí tiene que analizarse pues trayectorias, no dar segundas oportunidades. Yo creo que se equivocan los politólogos cuando dicen que los partidos que están en el Congreso van a tener mayores posibilidades. No es así. En la historia del Perú político, los partidos que han gobernado y que han estado en el Congreso, en las siguientes elecciones han tenido muy baja performance. Creo que va a haber un voto de castigo. Pero por otro lado, también vivimos una circunstancia completamente ajena a la de años anteriores. La fiscalización ciudadana que se da a través de las redes sociales y de los propios medios de comunicación. Yo creo que en la medida que los medios de comunicación aborden conceptos, preguntas, analicen trayectorias de los candidatos, que al final se van a decantar, no van a ser 33, yo creo que todo se va a manejar alrededor de 10 como máximo. Yo creo que eso va a ayudar mucho a que la gente aprenda a elegir, ¿no? Estimado, retomando la mención que usted hizo sobre el señor Juan José Santibáñez, exministro del Interior, ¿qué argumentos le hacen a usted afirmar que él seguiría en esta cúpula de poder del Ministerio de Interior? Bueno, lo que dijo el general José Baella. No lo he dicho yo, lo dijo el general José Baella. Y a mí me llama la atención que eso no lo haya tomado el Congreso para poder tomar cartas en el asunto. El general José Baella señaló públicamente que el señor Juan José Santibáñez seguía teniendo gran influencia en el Ministerio del Interior y que en la práctica él sería el ministro en la sombra, y no el señor Malaver. Eso lo dijo el general Baella, y es un general reputado, distinguido, que conoce, ha sido director de la Dirección contra el Terrorismo. Así es. No es un improvisado, es un señor que yo respeto mucho, un general que yo respeto mucho, que dignifica a la policía, y lo han dicho otros generales de la policía. ¿Y cuál sería la nocividad de la participación de Juan José Santibáñez en el Ministerio del Interior? Yo creo que la principal responsabilidad es del Premier y de la propia presidenta de mantener ese tipo de relación oscura, ¿no? Lo más nocivo es que se mantiene el alto mando policial. Sigue el general Arriola y el general Sanabria, a pesar de todos los cuestionamientos. ¿Cómo van a cambiar las cosas si el alto mando no cambia? Empezando por eso, ¿no? El señor Malaver ha mantenido exactamente toda la estructura que viene fracasando en su lucha contra la delincuencia. Y son personas que ya se manejan con un desparpajo total. Se compran vehículos de última generación y dicen, nadie me puede cuestionar, que quieren que venga en bicicleta, ¿no? Sabiendo de que a los días se muere un policía porque no tiene chaleco porque no tiene plata para comprárselo. Entonces, ese desprecio a la ciudadanía es de este alto mando. Y este alto mando está allí porque lo mantiene el ministro Malaver. Y el ministro Malaver está manteniendo a la misma estructura que dejó el exministro Santibáñez. Entonces, ¿cómo pedimos que cambien las cosas si se mantiene a la misma gente cuestionada? ¿No? Generales de la policía que paran de viaje, que hacen fiestas, ¿no? En lugar de estar concentrados en la lucha contra la delincuencia. ¿Y qué hacemos ahora los peruanos de bien que tenemos que esperar hasta el próximo año 2026 que haya una nueva sangre en la política, por así decirlo? Porque, según lo que parece, lo que se presume, no va a haber ningún cambio en menos de un año que nos queda. Yo creo que hay que levantar la voz, no hay que resignarnos hasta abril. Mira, lo que le está pasando al Perú está pasando en otros países y yo creo que acá juegan un papel muy importante los medios de comunicación exigiendo al actual Congreso que ejerza un rol fiscalizador y exigiéndole también a los políticos que levanten la voz y que no estén con una actitud resignada, como si el Perú pudiera esperar hasta abril. Se requieren resultados de inmediato.
Este gobierno es gobierno hasta el 28 de julio del próximo año y por lo tanto se le debe exigir resultados, pues hay mucha gente que está sufriendo consecuencias de la inseguridad ciudadana. Entonces no se puede estar en una actitud pasiva, ¿no? Esperando que las cosas cambien. Así es. Estoy de acuerdo con ello. Yo también soy partidaria de que no debemos quedarnos callados o no nos debemos cruzar de brazos ante esa situación. Mucho menos porque he conversado con diferentes personajes y algunos me han dicho, no, ya no hay nada, solamente queda esperar hasta que haya nuevo cambio. Pero eso, esa actitud resignada no sirve. claro, además que a ellos se les está pagando con dinero de los peruanos. O sea, no es que ellos no estén trabajando. Entonces hay una exigencia de por medio también de parte de la ciudadanía. Por supuesto, empezando por una exigencia de la presidenta que no dijo ni una palabra sobre la seguridad de los candidatos para las elecciones del 2026. Debemos de mirarnos en el espejo colombiano. La posibilidad de violencia electoral a candidatos presidenciales o de otros sectores, senadores, diputados, qué sé yo, que ya se ha dado en el Perú antes con candidatos a alcaldes, es una cuestión que no se puede dejar de lado. Y sin embargo la presidenta ni el premier han dicho ni una palabra sobre la seguridad de los candidatos en los desplazamientos que van a tener durante la jornada electoral. Es importante lo que usted menciona, lo vamos a abordar brevemente antes de enlazarnos con Magda para ver el tema de Martín Vizcarra, me confirma la producción, porque este fenómeno de violencia política no solamente se ha desarrollado en Colombia, sino también lo hemos visto en Brasil, cuando atentaron contra la vida del señor Jair Bolsonaro. Brasil, México y Ecuador. Así es, en México lo hemos visto también en Estados Unidos, hace no mucho, cuando atentaron contra la vida de Donald Trump, y lamentablemente estos sucesos suelen contagiarse a través de los países vecinos. ¿Cree usted que en nuestro país, teniendo en cuenta nuestro panorama político, lleguemos al extremo de caer en ese tipo de violencias políticas donde tiene que llegar un sicario a acabar con la vida de algún precandidato o ya hay candidato? antecedentes en Ancash, por eso está preso César Álvarez, el ex gobernador de Ancash. Hubo alcaldes o candidatos que fueron asesinados. Entonces, la posibilidad de que exista atentados contra candidatos presidenciales no se debe subestimar. Lo que se tiene que garantizar es una protección de parte de la Policía Nacional para que estos eventos sean bien manejados. Mira, ¿tú te imaginas lo que sucedería en el Perú si un candidato presidencial quiere hacer un mitin y lo extorsionan para que pueda hacer el mitin? Haces el mitin si pagas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en Colombia? No, mira, al nivel al cual se puede llegar y sin embargo no se está tomando ninguna previsión acá en el Perú. O sea, estamos llegando a niveles inmanejables como consecuencia de la desidia del gobierno y de la falta de autoridad de parte del ministro Malaver en poder ejecutar una política concreta. El ministro Malaver se comporta como un opinólogo. Él dice, yo tengo que manejar las cosas, se quejan de todo. Ciudadanía, si atentan contra la vida del futuro político o del político, ¿qué nos espera entonces a los ciudadanos de a pie? Claro, a los civiles. Han asesinado a una persona emblemática que ya había muerto su mamá en manos de la guerrilla y él tenía un claro lenguaje contra la delincuencia organizada. Era clarísimo. Entonces, acá las personas que están planteando algo contra la delincuencia, que hay varios candidatos presidenciales que están diciendo eso, correrían peligro, ¿no? Sobre todo en un ambiente en el cual hay minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, contrabando, tala ilegal, comercio clandestino, ¿no? Entonces, estamos viendo una situación en la cual ya hay penetración de la delincuencia organizada en los sectores políticos, basta con ver cómo votan estos señores, o quienes están presidiendo las comisiones ahora, tanto vinculados a Fuerza Popular como a APP, para darnos cuenta de lo que está pasando en el Perú, ¿no? Bien, vamos a analizar también el pedido fiscal de prisión preventiva en contra del señor Martín Vizcarra, expresidente de la República, pero eso después de una breve pausa. Pausa y volvemos en su programa Tendencias. Ya volvemos con Tendencias en Betel Radio. Betel Radio. La voz que inspira. Disfruta lo mejor de nuestra programación en Betel Radio. A las 6 de la mañana, comienza tu día con Despierta con Betel, junto a Víctor y Roger. A las 8:30,
Entérate de lo que ocurre en el país en Cuestión Previa, con Alejandro Muñante. A las 9, todo sobre la actualidad nacional e internacional en Tendencias. A las 10, opinión y entrevistas en Hora Punta, al mediodía. Una pausa para el alma con La Hora de la Transformación, junto al reverendo Rodolfo González. De lunes a viernes, solo por Betel Radio. La voz que inspira. Estás en sintonía de Betel Radio. La voz que inspira. Continuamos con Tendencias en Betel Radio. 9:31 de la mañana y ya estamos de retorno en su programa Tendencias. Estamos conversando con el ingeniero Juan Cheput, ex ministro de Trabajo y ex congresista de la República, sobre temas varios, pero ahora vamos a analizar lo que está pasando en esta audiencia de prisión preventiva, de pedido de prisión preventiva en contra del exmandatario Martín Vizcarra. De hecho, según informes que nos da nuestro equipo de producción, el señor Martín Vizcarra ya ha llegado a la sede de la Corte Superior Nacional, pero ¿considera usted que el día de hoy logren determinar una prisión preventiva contra el señor Martín Vizcarra, o se va a reprogramar, o este pedido no va a prosperar? ¿Qué es lo que nos espera? Bueno, lamentablemente hay indicios de que parece que no va a prosperar a pesar de todas las pruebas que recaen sobre Martín Vizcarra, ¿no? Y eso demostraría que hay una doble medida en el Poder Judicial. Ojalá me equivoque, porque no puede ser que en casos menores, específicamente el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, le aplicaron la prisión preventiva sin que ella ni siquiera haya sido funcionario público. En ese caso específico, Martín Vizcarra ha sido gobernador, ha sido ministro, ha sido presidente y ha tenido un comportamiento sinuoso en todas sus etapas. No es que haya sido un mal gobernador y un buen ministro, ha sido mal gobernador, mal ministro y mal presidente en lo que se refiere a actos de corrupción que hay en todas sus etapas. Y por otro lado, con gran desparpajo, a pesar de que está inhabilitado por el Congreso, sigue haciendo campaña electoral, manipulando a la gente y generando una distorsión del proceso electoral. Así que lo que merece es la prisión preventiva. Lo que vaya a hacer este Poder Judicial demostraría si es que hay una doble medida o no en el sistema de justicia. Es lamentable lo que sucede con Martín Vizcarra también desde el aspecto electoral, porque de hecho hace algunas semanas atrás él seguía figurando en las encuestas, ¿no? Con el nivel de voto que probablemente o presuntamente le estaría dando la ciudadanía. ¿Considera usted que en caso de que Martín Vizcarra no esté tras las rejas, él pueda continuar satisfactoriamente su campaña electoral y pueda en un futuro hipotético convertirse en presidente de la República nuevamente? No, él está inhabilitado por el Congreso y nadie puede entrometerse en una decisión política constitucional. Ni una acción de amparo ni cosa por el estilo le puede dar la razón y cambiar el sentido de lo que es una decisión del Congreso de la República absolutamente constitucional y legítima. Significaría el acabose del Estado de Derecho. Lo que yo estoy notando es que hay un concierto de personas, llámenlas progresistas, caviares, programas en streaming, como en algunas radios, que están haciendo campaña por Martín Vizcarra. Y son los mismos periodistas o los mismos individuos en redes sociales que lo alentaban cuando era presidente, que incentivaron el golpe de Estado, que inventaron las figuras de los muertos en las protestas contra Manuel Merino y parece que aspiran a que vuelva Martín Vizcarra para que este imperio caviar, por llamarlo así, vuelva a tener algún tipo de protagonismo. Entonces, lo que estamos viendo también es esa doble moral de estos progresistas, de estos individuos, como coloquialmente se les conoce caviares, que si se trata de un político ajeno a sus intereses, pues lo atacan en masa, pero cuando se trata de un corrupto, ¿no?, de un personaje siniestro como Martín Vizcarra, lo defienden a capa y espada y dicen que si gana las elecciones, si se presenta a las elecciones, gana de punta a punta, lo cual yo no lo creo posible, ¿no? Pero sin embargo ellos se colocan así, dicen, no, es el único político, barbaridades de ese tipo dicen en los medios. Bueno, lo que está sucediendo es la impunidad de la cual goza este individuo,
que es otra cosa muy distinta a que tenga posibilidades. Bien, muchas gracias, estimado Juan Cheput, exministro de Trabajo y excongresista de la República, con quien hemos conversado de diferentes temas. Ya seguramente estaremos replicando esa entrevista en breves. Reflexiones finales, por favor, estimado. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, Grecia. Te felicito por el programa y por Gracias. abordar preguntas que verdaderamente son de amplio interés. Tratar el tema electoral como temas cercanos a la gente, como la seguridad ciudadana, yo creo que son fundamentales en momentos como este. Muchas gracias.